Las muertes y hospitalizaciones por COVID de personas mayores de 60 años disminuyeron entre febrero y junio de este año. ¿Sabes qué más pasó en este periodo? Sí, la campaña de vacunación contra esta enfermedad. Analizamos los datos de la Secretaría de Salud y en este video te digo qué encontramos. Todavía hay muchas personas que dudan vacunarse contra la enfermedad COVID-19 porque no creen que exista una relación entre la vacunación y la disminución de hospitalizaciones o muertes. En Serendipia analizamos los datos de la Secretaría de Salud, los datos sobre hospitalizaciones y muertes en el grupo de personas mayores de 60 años a partir de que inició la campaña de vacunación y encontramos una reducción significativa en las personas que han sido hospitalizadas y que han muerto por esta enfermedad. En este video te voy a contar lo que encontramos y te voy a mostrar también las visualizaciones de datos que tenemos, pero si quieres leer la investigación completa y quieres explorar por ti misma o por ti mismo estas gráficas, puedes visitar serendipia.digital o puedes dar clic en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este video. La vacunación contra COVID-19 de personas mayores de 60 años empezó el 15 de febrero de este año, de 2021. Por supuesto que las fechas de inicio varían de municipio a municipio, pero para este análisis estamos tomando la fecha de inicio a nivel nacional, que es el 15 de febrero de 2021. En la gráfica que están viendo en pantalla pueden ver que en ese entonces las personas mayores de 60 años representaban el 65.49% del total de fallecimientos semanales por esta enfermedad. Es decir, de cada 100 personas que morían en México por COVID-19, 65 tenían más de 60 años. Como pueden ver en las gráficas también, las muertes por COVID-19 en este grupo de edad no empezaron a disminuir inmediatamente, es decir, al día siguiente que empezó la campaña de vacunación o incluso ese mismo día. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en Serendipia hablamos con la infectóloga Talía García Telles, quien nos explicó que para empezar a observar el efecto de la vacunación en cierto grupo de la población es necesario que pasen 2 semanas después de que las personas completan su esquema de vacunación. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, como saben, existen diferentes marcas de vacuna o diferentes vacunas dependiendo de la farmacéutica que las produzca y dependiendo del tipo de vacuna, a veces es necesario que se apliquen 2 dosis para asegurar la eficacia de la vacuna y a veces solo una. Entonces, cuando tenemos vacunas que necesitan 2 dosis, estamos hablando de que cuando la persona ya tiene las 2 dosis completó su esquema. Cuando solamente se necesita una dosis, pues con esa primera dosis completas el esquema. Esto es muy importante porque en las vacunas que necesitan 2 dosis no podemos hablar de un esquema completo, es decir, de una eficacia total asegurada si solamente tiene una dosis la persona. Entonces, si solamente tiene una dosis la persona o el grupo de la población que vamos a analizar. Entonces, como dice Talía García, la infectóloga que consultamos en Serendipia, es a partir del esquema completo, de que la persona completa su esquema, que podemos contar alrededor de 2 semanas y a partir de ese momento decir que la persona desarrolló inmunidad a esta enfermedad. Y el análisis que tenemos con los datos de la Secretaría de Salud es congruente con esto. Como pueden ver en la gráfica, en abril el promedio semanal de muertes de adultos mayores por COVID-19 fue de 56.43%. Esta es una reducción de 10.59 puntos porcentuales si comparamos este porcentaje con el que había en la semana previa al inicio de la campaña de vacunación. Y en junio la disminución es todavía mayor. En junio tenemos que el porcentaje de muertes por COVID-19 en este grupo de edad es de 38.35%. Esto quiere decir que en 17 semanas de vacunación hay una reducción de 28.67 puntos porcentuales. Y sabemos, por ejemplo, que el 25 de abril 40% de las personas mayores de 60 años habían completado su esquema de vacunación. Pero en esta misma fecha, solo 8% habían desarrollado inmunidad contra la enfermedad, porque recordemos que podemos considerar que se desarrolla inmunidad 2 semanas después de haber completado el esquema. Esto quiere decir que el 25 de abril se cumplían 2 semanas de que 8% de esta población había completado
completado su esquema de vacunación. Estos porcentajes de las personas que habían completado el esquema o que ya tenían inmunidad los podemos saber porque en ese entonces, en abril, la Secretaría de Salud todavía publicaba el número de personas que habían completado el esquema de vacunación y el número de personas que tenían medio esquema. Esta información la dejó de presentar la Secretaría de Salud el 2 de mayo. Ese fue el último día que presentó esa información. A partir del 3 de mayo, esa información ya no existe. Lo único que tenemos son datos agregados. Esto quiere decir que no están separados por los grupos de la población. Y pues esto dificulta hacer el análisis de qué porcentaje de la población mayor de 60 años tenía el esquema completo en las fechas posteriores. Entonces, como podemos ver hasta ahora, es cierto que las muertes por COVID-19 de personas adultas mayores o personas mayores de 60 años disminuyeron a partir del inicio de la campaña de vacunación, pero es muy importante que tengamos en cuenta que no podemos atribuirle esto exclusivamente a la vacunación contra COVID-19, porque como nos dijo en entrevista Ricardo Cortés Alcalá, quien es director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, es muy importante no confiarnos exclusivamente de la vacunación. Es vital seguir observando otras medidas de prevención como ya las conocemos todos, la sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas. Entonces, aunque sí coincide esta reducción de muertes en este grupo de la población con el inicio y desarrollo de la campaña de vacunación también en este grupo de población, no estamos diciendo que exista una relación directa entre la vacunación y la disminución de muertes, porque como les acabo de decir, si otras de las medidas se relajaran, si la gente retomara las actividades como si no existiera una pandemia, es probable que esta reducción no se hubiera registrado. Y en este punto seguramente se están preguntando por qué no estamos analizando también cómo han evolucionado las muertes en otros grupos de la población. En esta gráfica tenemos el grupo de 50 a 59 años, el de 40 a 49, el de 16 a 39 y los niños de 0 a 15 años. Bueno, ¿por qué no estamos analizando las muertes en esos grupos de edad a partir del inicio de la campaña de vacunación? Por dos razones. La primera es que actualmente los niños y adolescentes de 0 a 15 años no pueden ser vacunados. Y la segunda es que en los grupos que ya empezaron a ser vacunados, por ejemplo el de 50 a 59 años, no ha pasado el tiempo suficiente para ver el desarrollo de inmunidad. En este momento, a mediados de junio de 2021, todavía no podemos analizar cómo ha impactado la vacunación en este grupo de edad. Entonces, mucho menos lo podemos saber en el grupo de 40 a 49 años, cuya vacunación empezó todavía más recientemente. Es por esto que este análisis que hacemos en Serendipia lo acotamos al grupo de 60 años y más. Pero por supuesto que vamos a actualizar estos análisis conforme pase más tiempo y podamos ver pues ya un mayor impacto tanto en las defunciones como en las hospitalizaciones de los otros grupos de edad. Y esta no es una decisión que hayamos tomado de manera arbitraria, fue algo que también consultamos, por ejemplo, con Talía García, la infectóloga con la que nos entrevistamos para este reportaje, y nos dijo que efectivamente es muy pronto para ver el efecto de la vacunación en un grupo que empezó a ser vacunado el 3 de mayo, como es el grupo de 50 a 59 años. ¿Y qué pasó con las hospitalizaciones? Bueno, nuestro análisis nos dice que también se redujeron las hospitalizaciones por COVID-19 de personas mayores de 60 años a partir del inicio de la vacunación. En esta gráfica podemos ver que durante casi todo el año la población mayor de 60 años tuvo niveles de hospitalización por encima de los de otras edades, pero poco a poco se ha ido reduciendo el porcentaje y en la semana del 13 al 20 de junio, por ejemplo, podemos ver que está en alrededor del 20%. Entonces sí vemos una reducción también en las hospitalizaciones. ¿Y esa disminución de muertes y hospitalizaciones se comportó de la misma manera en todas las entidades del país? No, por supuesto que no. Hay diferencias estado por estado e incluso municipio por municipio. Y esto se debe principalmente a que, en primer lugar, la epidemia no se comporta de la misma manera en todo el país, pero además a que las vacunas no llegaron al mismo tiempo a todas las entidades. Como les decía al principio del video, la vacunación no empezó justo el 15 de febrero en todo el país.
fue avanzando poco a poco porque había que pues arreglar toda esta logística de enviar las vacunas a todas las entidades. Entonces es imposible que esta disminución sea la misma en todo el país. Hasta ahora hemos visto la disminución a nivel nacional, es decir, que lo estamos viendo como en un nivel macro, ¿no? Lo que pasó en todo el país. Pero también tenemos los análisis por entidad. Y en este punto es muy importante, antes de que les muestre las gráficas, que les diga que, como ustedes saben, y si no lo saben, pues se los cuento, no hay datos abiertos de vacunación en México. Y esto no lo digo para criticar al gobierno, simplemente les estoy avisando que no podemos saber cuántas personas en una entidad o incluso en un municipio habían completado sus esquemas de vacunación en determinada fecha, porque esta es información que la Secretaría de Salud, que el Gobierno de México no hace pública. Entonces, no tenemos estos datos y por lo tanto el análisis no es exhaustivo y no está completo, porque la información sencillamente no existe de manera pública. Probablemente al interior de la Secretaría de Salud, al interior del gobierno sí exista, pero no es algo a lo que podamos tener acceso. En Serendipia tenemos muchas notas hablando sobre la falta de transparencia en datos de vacunación. Se las voy a dejar en la descripción de este video para que tengan un poco de contexto sobre por qué esto es importante y sobre por qué sí impacta en el tipo de análisis que estamos haciendo, y sobre todo que vean todas las solicitudes de información que hemos hecho y cómo el gobierno nos ha dicho una y otra vez que la información no existe, que está reservada, que son datos personales. Entonces me gustaría contarles sobre todo esto en este video, pero también tenemos un par de videos hablando al respecto. Igual los están viendo aquí, así que los pueden ir a ver para tener un poco más de contexto. Pero básicamente lo que les quiero decir es que no podemos saber en qué momento la mayoría de la población mayor de 60 años había completado su esquema en cada entidad, porque esta información no es pública. Ahora, pasando a las entidades, como pueden ver en esta gráfica, hay diferencias bastante marcadas entre entidades. Como pueden ver, en Coahuila se redujo un poco la proporción de fallecimientos entre abril y mayo, pero repuntaron inmediatamente después al punto de representar el 100% en junio. Y en cambio en Jalisco la proporción de muertes de este grupo de edad llegó a 0% en junio. Entonces sí, el comportamiento por entidad es muy diferente. Ahora les estoy contando solamente sobre Coahuila y Jalisco, pero si les interesa ver una entidad en específico, les sugiero que vayan a la nota y exploren estas gráficas por entidad también. Tenemos gráficas de muertes y de hospitalizaciones por COVID-19 en personas mayores de 60 años y en el resto de los grupos de la población, y todo eso lo pueden explorar en serendipia.digital o dándole clic al link que les estoy dejando en el enlace del video. Y por último, nuestro tema favorito, los datos abiertos. Como les dije ya varias veces en este video, no hay datos abiertos sobre vacunación en México. Lo que estamos haciendo en Serendipia es transcribir la información que presentaba la Secretaría de Salud en su conferencia de prensa y que ahora presenta en sus comunicados técnicos diarios. Esa información que está ya sea en una imagen o en un archivo en PDF, literalmente la transcribimos a una hoja de cálculo, y así es como tenemos algunos de estos datos, porque faltan muchos datos. Como les digo, no hay datos por entidad, y a partir del 3 de mayo tampoco hay datos por grupo de edad. Entonces hay muchos vacíos de información. Esto se los cuento con mucho más detalle en el video que publicamos la semana pasada, que les debe estar saliendo acá. Le pueden dar clic y van directamente, pero definitivamente la falta de datos abiertos dificulta muchísimo que podamos hacer análisis más completos. En febrero pasado les cuento que el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que sí se podía publicar el detalle a nivel municipal y que la Secretaría de Salud lo iba a hacer porque en esta secretaría garantizan... Aquí todo, transparencia plena. Eso de ese principio no lo vamos a dejar nunca. Transparencia plena es lo que dice el subsecretario, y hasta ahora en junio, es decir, 4 meses después, no podemos ver este detalle municipal, no podemos tener una base de datos en formato abierto y por lo tanto no podemos hacer todos los análisis que nos gustaría hacer. No solamente a nosotros en Serendipia, sino a muchos otros periodistas, a muchos otros investigadores, a muchas personas que hacen proyecciones del avance de la epidemia. Entonces, pues esto es imposible hasta que la Secretaría de Salud se decida a publicar esto. Sobre este tema también hablamos con Ricardo Cortés, el director
director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, en esta entrevista que tuvimos para el reportaje que publicamos esta semana, y esto es lo que nos dijo. Que es importante, no solo por cumplir lo que se dijo que sí, sino porque se puede, ¿no? Eso es importante. Pues bueno, de acuerdo con Cortés Alcalá, no solo es necesario, sino que se puede publicar esta base de datos. Ya saben que desde Serendipia estamos esperando desde hace muchos meses que la base de datos sea publicada por el gobierno y pues seguiremos esperando. Mientras estamos haciendo solicitudes de información e intentando tener estos datos de la manera que podamos. Ojalá sea pronto y ojalá podamos integrar toda esta información a más análisis para dárselos a conocer más adelante. Y pues bueno, esa es la investigación que publicamos esta semana en Serendipia. Como pueden ver, son muy buenas noticias. Las muertes y hospitalizaciones en este grupo de personas mayores de 60 años han disminuido y esa es una excelente noticia, y todavía mejor si esto se debe a la campaña de vacunación, que como les digo no lo podemos afirmar por completo, pero definitivamente es un factor que tiene que ver con esta disminución. Entonces, bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para saber cómo ha evolucionado la vacunación y cómo ha impactado en las hospitalizaciones y muertes de este grupo de edad. Por favor, si conocen a alguna persona de cualquier edad que esté dudando en vacunarse, envíenle este video para que vea que verdaderamente tiene un efecto. La vacunación sí puede salvar vidas. Por supuesto que vacunarte no quiere decir que no te vas a enfermar. Si estás expuesta o expuesto al virus, hay la posibilidad de que te enfermes, pero lo que sí nos garantiza estar vacunadas y vacunados es no desarrollar una enfermedad grave, es decir, se reduce la probabilidad de que tengamos que estar en el hospital y también se reduce la probabilidad de muerte por la enfermedad COVID-19. Entonces, definitivamente es una medida súper necesaria y que, como podemos ver con este análisis que presentamos en Serendipia, está mostrando resultados. Y pues bueno, por favor, compártanos en los comentarios qué es lo que piensan sobre este tema, si les gustó el análisis y si hay algunos otros análisis que quieren ver, porque todo eso lo podemos tomar en cuenta y desarrollar los análisis en Serendipia. Y pues bueno, solo me queda darles las gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana con un video nuevo.